Estoy reunida con María Constanza, cantautora argentina e intérprete maravillosa. Bienvenida a Buena Mezcla, María Constanza, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto. Te descubrí de una manera casual, se podría decir, Ujú. y ¿sabés qué? Me sedujo el sonido de tu voz tan dulce y sobre Ay, todo, gracias. porque ¿sabés qué pasa? A mí me fascina el portugués. Tuve la oportunidad de aprender algo de portugués, obviamente la pronunciación para lo que es mi actividad en la facultad. Ujú. Y la verdad que me enamoré del portugués. ¿Qué me pasaba? ¿Sabés qué me pasaba? Yo como estudié italiano, se me Sí, mezclaba un poquito con el italiano. A veces sí, salía claro. contestando en italiano, Claro, suele pasar, sí, sí, es común. pero es tan dulce y sobre todo en las canciones. Es Sí. increíble la Ah, bueno, dulzura que tiene ese así, idioma. así es como me captó a mí, obvio, a Bueno, través de tengo la música. mucha curiosidad sobre eso, porque en el Mm. 2006, con tu primer demo en mano, te fuiste a vivir a Salvador de Bahía, Brasil. Me intriga Sí. terriblemente por qué. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo siempre cuento, en realidad yo con la música de chiquita ya tenía como un imán, ¿no? De chiquita iba al piano de mi abuela. Y Ay, ahí ya ya empezaba a hacer no, mira. canciones. Ujú. Pero después de pasaron años, ya te estoy hablando, ya tenía 18 años, en un viaje a Brasil, ya varias veces viajaba con mi familia a Brasil. Entonces creo que por la radio, la música por la radio ya fue entrando de a poquito. Y en un viaje a Río de Janeiro, me acuerdo que estábamos ahí en Copacabana parando en un departamento Ujú. y una canción de Tim Maya me llamó la atención. Yo fui caminando como hipnotizada hacia la cocina donde estaba la radio y pasando esa canción y me quedé así hipnotizada. Y después tengo otro recuerdo que fuimos, ya era Cabo Frío, que queda en las afueras de Río, y Cabo estaba Frío, sonando, hermoso, sí. claro, y estaba sonando una canción de Daniela Mercury. Yo no conocía ningún cantante Daniel, brasileño. Te hablo sí. año 93 era eso, ¿no? Ah, 1993 hace mucho. mira. Y, y escuché esa canción, esa fuerza, y empecé a investigar, a preguntar quién era. Entonces obtuve la información que era Daniela Mercury y ella fue el año que estaba haciendo ya suceso en Brasil, justo 92-93. Entonces me acuerdo que llegué a Buenos Aires con un cassette, ¿te acordás? Los Sí, cassettes. por Dios. Tengo yo, tengo Bueno, cassette, tengo vinilo, tengo de todo claro. antes de la Entonces, música. para situarnos en la época, era un Sí. cassette del segundo disco de ella, O Canto da Cidade. Y me acuerdo Ah, que el cassette yo lo canto destruí de da cidade. ¿Vos? sou ¿Cómo eu. es? Ah, A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Y ah. lo destruí de tanto que lo escuché, lo exprimí ese cassette. Y después de eso fue como el puntapié, yo agarraba las letras, que en esa época era difícil conseguir como hoy se consigue la música, las letras, ya empecé a comprarme discos Ujú. y empecé a hacerme toda una colección de discos de música de Bahía. Yo estaba como loca con la música de Bahía y empecé a tratar de entender las letras porque no sabía portugués. Entonces empecé a estudiar primero autodidácticamente el portugués y después con los años fui estudiándolo. Hasta hice 2 años del profesorado de lengua portuguesa. Mirá, Años, ¿no? Con los años. qué Y lindo idioma. paralelamente yo estudiaba biología en La Plata. Entonces mientras iba a La Plata escuchaba música bahiana, Daniela Mercury, y me fui aprendiendo todas las canciones. Y soñaba con ir a Bahía un día. Eso fue en el 93. Recién 10 años después, yo fui a Bahía a conocer. O sea, en 18 días me recorrí bastante y volví enloquecida. Previo a eso, acá yo ya había empezado con otros viajes a Brasil, conocí el forró, empecé a conocer música brasileña y Es empecé bien del norte. del nordeste.
Y empecé a bailar, entonces empecé por la danza, después entré en un coro de música brasileña y después ya empecé a escribir canciones en un portugués no tan, digamos, bueno, digamos, porque ahí tengo algunas cuestiones todavía en esa época. Y después ya me puse a estudiar y ahí fui grabé ese primer demo. Y con ese primer demo, ahí me fui a vivir a Bahía. Dije un día, me voy a vivir. Y fui. Yo cuando te escuché que tu abuela tenía un piano, ella que era profesora de música, cantante. No, en las casas de mis dos abuelas, la materna y la paterna, había un piano en cada casa, ¿sí? Mirá vos. Yo me refiero más al piano de la casa de mi abuela materna, que pasábamos, bueno, nos turnábamos siempre tardes en las casas de las dos abuelas, ¿no? Pero en la casa de mi abuela materna es como que nos portábamos peor con mi hermana, digamos, nos divertíamos más, qué sé yo, y en lo de mi otra abuela había que hacer más silencio, pero yo iba al piano también a tocar Claro. a veces. Y había una guitarra también. Eran de mi mamá, digamos, porque en su momento mi madre estudió piano y guitarra, pero era como una obligación, ¿no? Que antes todos estudiasen piano. Y bueno, mis papás saben tocar, digamos, algunas canciones de su época de estudio de piano, Sí, digamos, sí. como una actividad complementaria. Y los domingos, cuando íbamos a almorzar a lo de mi abuela materna, ellos tocaban canciones y a mí yo las memorizaba y después yo iba en la semana y las tocaba de Ay, memoria. qué facilidad, por Dios, qué Y, oído, claro. y después, ¿sabes qué inventaba? Yo me acuerdo que inventaba canciones en el baño. Yo cuando iba al baño inventaba canciones y no se las mostraba a nadie. Hasta que me pusieron una profesora particular de piano, que era una señora muy grande con una, digamos, una poca didáctica Sí, me tenía, y ahí me frustró. Y entonces cerré las puertas de la música, digo, por mira. eso. Y muchos años después empecé a cantar, estudié un año canto lírico, pero ya a los 19 años, cuando escuché a Daniela Mercury, ¿no? Claro. Pero estudié un año canto lírico, después no estudié más. Y cuando la vi en el 94, Daniela Mercury, acá en el Gran Rex, ahí flasheé y empezó todo mi fanatismo con la Sí, música de Bahía específicamente. específicamente. Bueno, lo que se hereda no se roba y es evidente que en los genes está la música, ya Sí, desde la pancita a la mamá te transmitía toda esa musicalidad, sí, ese amor ¿no es sí, cierto? porque Por la melodía. Es increíble porque por algo elegiste este tipo de música, este tipo de mm, música. Una sí, pero música cálida además. vos sabés, Adriana, que vos dijiste eso, ¿no? Es importante el entorno de uno cuando es niño, cuando es adolescente. Y en mi casa se escuchaba mucha música, no música brasileña, pero todos los domingos música italiana. Mi Ah, papá hijo italiano. ¿ves? Y ahora es como que hace un tiempo tuve ganas también de incursionar en la música italiana, porque eso me influenció mucho, pero sin embargo yo elegí la música brasileña. A mí me entró por los viajes, por conocer Brasil Claro. y por Daniela Mercury como una referente cantante que yo ahí vi todo lo que me gustaría hacer, que después fui haciendo, ¿no? De a poco. Claro, claro. Bueno, viste que antes de empezar la entrevista estuvimos hablando respecto de los idiomas y mi confusión teniendo el italiano cuando estudié el portugués, que medio que se me mezclaban. Pero claro, tiene muchas vocales, o sea, hay una marcación de vocales interesante que Sí. creo que es lo que hace ese ritmo interno, como si tocaras un tambor, como si tocaras, Ujú. no sé si lo sentís así, y creo que hasta es muy sanador, porque uno muchas veces se pregunta, y a veces no, el por qué eligió determinada música, y Sí. seguramente tiene que ver con la sanación de algo, ¿viste? Porque el espíritu es muy sabio. Entonces, vamos buscando aquello que Sí. necesitamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, yo me hice esa pregunta un montón de veces y creo que de a poco la fui respondiendo a medida que fui conociendo más la música brasileña, dedicándome más, investigando más. A mí me encanta investigar, de hecho hago unos talleres de música brasileña, de canciones, Sí, de análisis de las letras, porque bueno, se aprende un montonazo, ¿no? Y bueno, yo viviendo en Bahía, leyendo, investigando, hablando con la gente, tratando de entender al máximo lo que decían las canciones, me di cuenta claramente
que en la música baiana, la brasileña, obviamente toda la cultura de Brasil está atravesada por la cultura africana, y la Claro. música baiana más sobre todo, el samba, el origen del samba, ¿no? Todo lo que significa, y en realidad en las letras de las canciones hay una canción que siempre la traigo, que es de Caetano Veloso, que dice: el samba es el padre del placer y el hijo del dolor, porque a través del samba y de la música los negros esclavos pudieron liberarse de la opresión, de la esclavitud. Entonces es como que a través de la música uno destruye o maneja ese dolor para transformarlo, ¿no? En algo lindo, en alegría. Esa alegría brota de ese dolor. Así que bueno, creo que todos, no sé si todos, pero en mi caso puede ser, sí, los dolores o las angustias de ese momento de mi vida, más de la adolescencia, y de la búsqueda del porqué de la vida y el para qué, creo que me llevaron justamente, yo lo vi y me identifiqué con la música de Bahía, ¿sí? Del samba reggae, de toda esa, y esa fuerza, ¿no? Que la música da de Bahía, que tiene una fuerza intrínseca y que explota en alegría. En alegría, tal cual. Incluso tengo conocimiento, estuve no hace tanto, y que hay una iglesia que tocan los tambores en el momento de la sanación, o sea, como si fuese una imposición de manos, Sí. pero inician con esa música de tambores que dice que es maravilloso lo que pasa, o sea, la transformación que se logra. Y me quedé con las ganas de conocer, pero no faltará oportunidad. Vos no fuiste a Bahía entonces todavía. Yo, mira, yo Bahía, sí, yo Bahía lo conozco desde el Ah, año 79, cuando yo me casé, para que te des una idea, y no, obviamente volví, porque es lo que tiene, como vos decís, te atrae para volver mirá, siempre. fuiste, Brasil, fuiste justo pero el año que nació el Bloco Olodum. Nació en ese año, en el ¿qué Pelourinho. sería? Contame, ¿cómo es eso? El Bloco Logum. Bloco Olodum. Olodum es un bloco percusivo, Ajá, bloco afro, que es el más famoso de Bahía, digamos, ¿no? Hay otros también y súper importantes como el bloco Ileaye, que fue el primer bloco afro que nació en 1974, y después surgieron muchos más blocos afros que representan toda esa cultura negra que no aparecía en la sociedad. A partir de esa década empezaron a aparecer, y a través de Olodum, digamos, los mestres de samba que están en esos blocos, surgió un ritmo, un género musical típico de Salvador, que es el mira, samba reggae, ¿no? Que es la base de la música baiana a partir de esa década, de la década de 1980, digamos, y sí, que sí, después llevó a formar, junto con otros ritmos que ya venían de antes de los tríos eléctricos, surgió lo que se llama la música axé, ¿sí? ay, Ahí, la Jess, sí, cómo claro, no, sí. pero el samba reggae fue digamos, un paso previo y un elemento integrante de este género musical o estilo musical axé. Y después, bueno, se diversificó muchísimo. Daniela Mercury entraría ahí, en la escena del axé music. Ahí entonces. Y el Ujú. primer álbum tuyo sale en el año 2016, Bahía Música No Meu Coração, ¿lo Y sí. pronuncio bien? Ah, Música no meu coração. corazón. Sí, muy Y, bien. y es así, ¿no es cierto? Porque la tenés en el corazón Y realmente. claro, fue así de hecho. O sea, yo fui cantando, interpretando aquí, luego que volví de Bahía, empecé a estudiar canto, a formar mis primeros grupos musicales. Y claro, interpreté mucha música bahiana y después también otros géneros, ¿sí? Después forró también con otra banda. Y mis canciones yo seguía componiendo cada vez más hasta que, bueno, decidí que quería hacer un disco, digamos, de estudio, Ujú. pero en vez de, digamos, reinterpretar canciones de otros artistas, que lo podría haber hecho, yo ya tenía varias canciones compuestas y dije, bueno, voy a apostar a mis canciones. Así que ya tenía algunas en portugués, otras en castellano. Ujú. Me pareció un buen mix, porque yo soy argentina
que canto mucho en portugués, pero también tengo mi lengua materna y tengo Claro. canciones en mi lengua, así que bueno, decidí apostar un montón a ese disco, ¿no? Y el lenguaje que transmiten las canciones brasileras, vos lo elegís, digamos, las canciones las elegiste por el sonido, por ese lenguaje, las letras, ¿de dónde viene ese gusto en exclusiva por esa música? Por las canciones vos decís que interpreto de otros artistas, ¿no? Sí, porque de alguna manera uno, ya te digo, yo por ejemplo elegí estudiar italiano por la melodía del idioma. Me encantó siempre Claro, la melodía de la época, qué sé yo, de sí. Sanremo, te podés imaginar a cuánto me remonto y me sigue gustando eso de la boca aperta, ¿no? Como dice en italiano, la boca abierta y ese pronunciar, ¿no? De las vocales. Totalmente. Me da Yo creo que fuerza. sí, fue una mezcla de cosas, como te digo. Yo creo que el hecho de haber viajado mucho desde mi infancia con mi familia a Brasil, de ya ir conociendo la cultura, esos paisajes, el mar, el sol, la vegetación, la alegría de la gente, pero la forma de ser Sí, de la gente de allá, es un la conjunto de cosas que calidez. Sí, a través del lenguaje nosotros nos comunicamos. Entonces, yo creo que ya con el bagaje en mi casa, mi mamá profesora de inglés, mi papá amante de la música italiana, en la claro. casa materna de mi abuela materna, también se hablaba un poco en francés porque venía mi Ah, abuela de allá. Entonces, los idiomas siempre me encantaron y elegí el portugués creo que por todo esto, pero principalmente por la musicalidad de la lengua, ¿no? claro, ¿viste? Entonces me fascinó eso. Yo siempre decía, cada vez que yo escuchaba a un brasileño, una brasileña hablar, estaban cantando para mí. Entonces ya ¿Viste? es lo hecho de hablar, para mí tiene música. Y bueno, después a eso ponerle la música en sí. Claro. Ya como que ahí cerró y me apasionó. Y estás haciendo talleres, el fascinante mundo de las canciones brasileñas, que eso está Sí, muy interesante para quien se quiera agregar, porque lo estás haciendo ahora como por Skype, ¿cómo lo haces? por ¿Lo Zoom, haces vía por online, Zoom? sí, Ajá, bien, ok. Menos mal, porque sí, de esa manera hay mucha gente que se puede agregar, porque con todo este tema quedamos como que no sabemos qué hacer. Hay gente que se ha tirado mucho para lo artístico en cuanto a sí, pintura, no sé, diferentes cosas. Y esto realmente sería una linda oportunidad para quienes son amantes de la música, ¿no es cierto? Y que totalmente. es Te digo que yo ya estos talleres en sí con otros nombres, hace como 10 años que vengo haciendo este estilo de talleres, pero la cuestión de la pandemia, la cuarentena, me obligó como a enfocarme más y ponerlo online, digamos, hacerlo claro. todo, diseñarlo online, en forma online. Esto me permitió llegar a más gente que de otra forma antes no hubiera llegado y Tal dentro cual. del país, ¿no? Hay gente de Neuquén, de Misiones, de Corrientes, de Salta, es re lindo, a mí me apasiona eso también. Y están buenos porque, bueno, ya te digo, son varios años que yo vengo cantando, investigando, viviendo allá en Bahía, viajando a otros lugares, leyendo sobre la música brasileña, entonces todo ese bagaje, dije, bueno, fui armando estos talleres y no hace mucho encontré la palabra que yo quería, porque como te digo, antes tenían otros nombres, ¿no? Claro. Pero encontré la palabra fascinante, porque digo, ¿qué me pasa a mí con las letras de las canciones brasileñas? Es eso, me fascina. Y digo, bueno, ese es el nombre, ¿no? El fascinante mundo de las canciones brasileñas. Y entonces, bueno, como yo soy un poco, digamos, tengo una visión medio holística, digo, no es un taller solamente. Entonces son varios talleres definidos por un grupo de canciones por diferentes géneros, ¿no? Entonces la gente puede elegir, porque Claro. lo que pasa, yo veo a través de estos talleres, que la gente realmente tiene un acotado conocimiento sobre la música brasileña porque así fue. Acá llegó más la bossa, el samba, Exacto. pero no es lo único que existe. Y es enorme, súper diverso, ¿no? El mundo musical brasileño. Así que bueno,
la gente está contenta y participa y está buenísimo y yo me alegro mucho y la pasamos muy bien. Así que Claro, sí, eso se trata, ¿no es cierto? Decime cómo se pueden comunicar para hacer los talleres, para conectarse con vos. bueno, en Facebook está la página El fascinante mundo de las canciones brasileñas y si no por mail a mariaconstanzamusica@gmail.com. Así que son las dos vías y si no por Facebook, Instagram también como María Constanza Música me encuentran. Y bueno, los talleres y también lo que estoy realizando por ahí son shows a pedido, ¿no? Que la Bien. gente igualmente para agasajar a alguien o regalar a alguien Bueno, eh, un show en este formato por ahora, porque todavía no podemos salir, pero online se puede realizar todavía y lo hacemos. fantástico, María. Mira, para cerrar esta entrevista me gustaría que solamente una frasecita, un pedacito de alguna canción que fue siempre la que cantaste, la que te siguió, viste que siempre, yo tengo una samba, ¿no? Por ejemplo, en mi Sí, caso yo tengo una samba y siempre estoy en casa y no sé, hasta para relajar, viste, cuando estás tenso y te pasó algo, es lo sí. primero que tiro. ¿Qué es lo primero que tirás vos, que acostumbras a tirar y que está en tu corazón siempre y viaja con vos a todos lados? Mira, hay una Algo canción, cortito. A ver, ¿cómo? ¿Algo no te cortito? pido que cantes toda la canción, pero sí algo cortito como para que nos dejes ese sabor y las ganas de escuchar más. Bueno, con la guitarra se puede, ¿no? ¿Se escuchará ¿Eh? bien? Sale. Un pedacito de una canción que me acompaña mucho, que es de Tribalistas, que es Bella Infancia. Y Ay, no, creo sí, que es un clima para cantar así con la guitarra, es linda, sí. ¿no? Así que les dejo un pedacito de Bella Infancia. Você é assim, sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você, gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansar de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Ay, qué lindo, bravo, bravo. Gracias. Hermoso. Bueno, Allende brinca, ¿no? Dice, ay, qué ganas de sí. brincar. Sí, realmente, qué ganas de brincar, si nos hace Ya falta. brincaremos, ya Ya, brincaremos. ya falta menos. Gracias por esta entrevista, por este momento. Por favor, Este, gracias a vos, muy, muy linda la verdad. Y bueno, acá estamos para conectarnos. Así es, y bueno, y seguiremos conectadas porque, bueno, cuando termine todo esto, a salir, a hacer música y a disfrutar de ¿Qué lo te que parece? realmente te gusta y que lo Seguro. haces tan bien. Bueno, Fabuloso, dulcísimo. muchísimas Gracias gracias, Adriana. Un placer, a vos. un placer. Un placer.